tejido conjuntivo, cristaloides, iones, linfocitos y agua. Vamos a ver cómo es el recorrido para entender la función de la linfa, desde cómo se desarrolla y cómo se vuelve a incorporar a los líquidos. Vean, aquí tenemos en este cuadro el corazón. Tenemos una arteria que sale del corazón. Y para entender esto, ejemplificamos aquí con flechitas, ¿sí? El líquido que sale a través de estos vasos sanguíneos que conocemos como sangre. Obviamente tenemos dos presiones, una presión hidrostática y una presión osmótica, como ya habíamos platicado. La presión hidrostática corresponde a la velocidad que corre el líquido dentro de los vasos sanguíneos, y cuando digo líquido me refiero a la sangre, recordando que la sangre está formada por un 90% de agua, ¿correcto? De ahí el término de presión hidrostática, que es hidro es agua. Entonces esta presión hidrostática va a estar dada por la velocidad que corre la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Una vez que sale del corazón, esta presión hidrostática va a estar mucho más alta que la presión osmótica, que esta está dada por los cristaloides y los iones. Obviamente quien interviene para regular esta presión osmótica, ya habíamos visto también, son las proteínas, ¿verdad? Las proteínas plasmáticas. En primer lugar tenemos a la albúmina y después a las inmunoglobulinas alfa y beta. Bien, entonces de este lado la presión hidrostática es mayor, la osmótica menor, y aquí ejemplificamos nada más para tener una cantidad y que se entienda, 8 flechitas que salen del corazón. Sí, esto corresponde a la sangre, acuérdense. Siguiendo el recorrido, una vez que va a llegar a la parte más delgadita que conocemos como capilares, esta sangre, por la presión que es mucho más fuerte y se va haciendo más delgadito esto, aumenta la permeabilidad vascular y se van a escapar 4 flechas al espacio intersticial, ¿sí? 4 flechas que se van a escapar, se van a salir al espacio intersticial y 4 continúan su recorrido. Llegando a lo que es el capilar propiamente, las presiones se van a encontrar iguales. La presión osmótica y la presión hidrostática se van a encontrar iguales. Recorriendo aquí las flechas, el capilar, siguen 4 flechas por dentro. ¿Se acuerdan que se habían escapado 4? 2 retornan por el lado venoso, ¿sí? De tal manera que del lado venoso la presión hidrostática va a ser menor y la osmótica mayor, lo cual le va a permitir esta permeabilidad vascular, que entren 2 flechitas que se habían quedado en el espacio intersticial por el lado venoso. Y faltan 2 más. Estas 2 que estaban aquí en el espacio intersticial van a entrar a lo que es un capilar, pero un capilar linfático. ¿Ok? Aquí inician los capilares linfáticos y van a recolectar las 2 flechitas que se habían quedado en el espacio intersticial. Y estas 2 van a continuar el recorrido por el capilar linfático, y por el lado venoso van a continuar ahora 6 flechitas. Y aquí lo vemos abajo. 2 se van por el capilar linfático y 6 continúan por la vena. De tal manera que estas 2 flechitas que iban por el vaso linfático, que ahora ya se llama vaso linfático, ya no capilar linfático, entran a los linfonodos para filtrarse
¿sí? Para todos los desechos, detritos que vayan ahí, porque acuérdense que estas se recolectaron del espacio intersticial, se van a filtrar aquí en los linfonodos y además de filtrarse en los linfonodos, se van a incorporar linfocitos aquí a la linfa. Van a continuar su camino y recordando, aquí en el lado venoso iban 6 flechitas por dentro, se van a incorporar por el capilar linfático a nivel de la vena cava, se van a incorporar las otras 2 para que nuevamente lleguen al corazón las 8 flechitas que salieron, ¿correcto? Y aquí tenemos en este esquema totalmente el recorrido. Damos un nuevo repaso, sale del corazón 8 flechas, la presión hidrostática es mayor con respecto a la presión osmótica del lado arterial, porque ya sabemos que esta está dada por la velocidad que corre la sangre por dentro. Al hacerse más estrecho el diámetro de la luz de este vaso, que se llama capilar, es más chiquito, la presión es mayor, aumenta la permeabilidad, se escapan 4 flechas. Aquí, pues obviamente lo que se está quedando en este espacio intersticial se va a llamar líquido intersticial. ¿Están de acuerdo hasta aquí? Sí. Entonces, este líquido que se queda aquí en el espacio intersticial recibe el nombre de líquido intersticial. Este líquido intersticial se va a incorporar 2 por el lado venoso porque la presión osmótica aquí va a ser mayor, lo cual le va a permitir mayor permeabilidad. Entran 2 flechitas de este líquido intersticial al torrente sanguíneo y se incorporan 6. Las otras 2 excedentes que estaban en el espacio intersticial son recolectadas por un capilar linfático, hacen todo el recorrido linfático, se filtran en los linfonodos, se incorporan linfocitos y estas van a regresar finalmente aquí a la vena cava. Y a la vena cava iban 6, se incorporan 2 más, regresan 8 al corazón. A nivel, recordar, a nivel del capilar, las presiones se encuentran iguales. Del lado venoso, la hidrostática va a ser menor, la osmótica mayor. Y de esta manera se van a incorporar el total del líquido de la sangre. Entonces, ¿de dónde se origina la linfa? A través de la sangre, ¿correcto? Por una salida de la sangre a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Qué es la linfa? La linfa, entonces, como definición, la podríamos sacar hasta aquí como el líquido intersticial que es recolectado a través de un capilar linfático. Eso sería la linfa. Líquido intersticial que es recolectado a través de un capilar linfático. Eso es la linfa. Ya vimos qué contiene en un principio. ¿Qué contiene en un principio esta linfa? Cristaloides, iones, linfocitos, porque acuérdense que ahí en los linfonodos se incorporaban linfocitos y agua. ¿Ok? No sé si tienen dudas hasta aquí. Entonces la linfa es este líquido intersticial que es recolectado a través de un capilar linfático. ¿Sería la definición? Es correcto, sí. Es correcto, sí. ¿De dónde se origina? Pues de la extravasación del líquido de los vasos sanguíneos. ¿No hay dudas? Es que yo me quedé pensando, no sé si, o sea, si sea lo mismo, pero recuerdo que en anatomía lo vimos como de forma de, había los linfonodos, ¿no? Que había los palpables, pero hay muchos en el cuerpo animal, pero todos esos se van como a recolectar, o la secreción, bueno, la suciedad de ellos se va a recolectar en la cisterna del kilo, y ese es donde va a llegar como a las venas cavas para que otra vez se vuelva como que a limpiar. No sé si sea correcto.
Pero ¿cuál fue tu pregunta? O sea, de que sí es más, o sea, sí es lo mismo, pero lo estamos viendo de forma más como esquematizada, más bonita. Aquí es el origen real de la linfa, o sea, se va a formar, ya sabes, a través de la extravasación de la sangre. Eso se queda en ese espacio intersticial. Y una vez que se recolecta a través de los capilares linfáticos, ya se llama linfa. Ujú. Y Sí, doctor. como ya sabemos que la sangre está formada por dos porciones, ¿te acuerdas? Una porción líquida y una sólida. La líquida, que es el plasma, y la sólida, las células que se llaman elementos figurados de la sangre. Aquí lo que se va a extravasar es parte de ese líquido, que son los cristaloides y los iones. Las células no se pierden. Si se llegan a salir células ahí, pues ya sabes que se transforman en otras. Si se saliera, por ejemplo, un monocito y se va al espacio intersticial, al tejido conjuntivo, ordinario, laxo, areolar, ya sabemos que se va a transformar en un macrófago, ¿no? Y ya, o sea, esas ya se quedan ahí, pero nada más se salen toda la parte líquida y donde se incorporan son en los linfonodos y esos linfonodos se filtran y ahí se incorporan linfocitos. ¿Sí? Y ahí si te explicaron, se encuentra, pues sí, obviamente la linfa, la circulación linfática va a estar en toda la cadena que llamábamos antes ganglionar, ¿no? O linfática, Sí, ¿sí? doctor, Que sí, antes más se claro. llamaban los ganglios linfáticos, ahora ya se llaman linfonodos. Y así está toda la cadena. Ahí es en donde se filtran la linfa en todos los linfonodos. Antes se llamaban ganglios linfáticos, que es los que dices tú que son los palpables. Los mandibulares, sublinguales, inguinales, los popitlios que están en la pierna, los axilares, esos son los palpables, los que nos van a servir a nivel de clínica para cuando estamos haciendo un examen clínico. Si están estos aumentados de tamaño, bueno, puede ser que están reaccionando a una enfermedad, a un agente extraño. Si ya están exageradamente todos aumentados de tamaño, entonces nos hace pensar que es algo más delicado, más grave, puede ser un cáncer o una enfermedad viral. Doctor, tengo una duda. ¿Y cómo funciona cuando se aumentan de tamaño? Eso es otro tema, eso lo vamos a ver en órganos linfoides. Ujú. Sí, para no, ahorita desviarnos demasiado. Eso es de otro tema cuando veamos este tejido linfoide y luego lo vamos a retomar todo en órganos linfoides. Es más adelante. Ah, ok, gracias. Más adelante lo vamos a tratar más a fondo. ¿Ok? Hasta aquí no tienen dudas de cómo se forma la linfa, cómo está dada la linfa, de qué está hecha. Y todo esto pues tiene que regresar, como les decía, al torrente sanguíneo, al corazón, para que entre en equilibrio todos los líquidos corporales. Acuérdense que todos los líquidos corporales se originan de la sangre, el líquido cefalorraquídeo, el líquido peritoneal, el líquido intersticial, todos o sea, se van a originar a partir de la sangre, al igual que este líquido que se denomina linfa. ¿No hay dudas? No, profe. De mi Oh, parte no. ok. Entonces, todo este líquido intersticial que se quede en excedente, por ejemplo, si aquí se obstruye el líquido linfático, el capilar linfático que se obstruya,
puede ser por un tumor que se llegue a obstruir aquí. Entonces nada más entraría una flechita y una flechita sigue este recorrido. Acá irían 6, una que se incorpora, sería nada más 7 que llegan acá. Se vuelve a perder otra y se vuelve a perder otra. Lo que va a pasar es que este líquido intersticial va a estar en excedente, o sea, va a haber mucho líquido intersticial y a ese líquido intersticial que se quede de más en este espacio intersticial va a recibir el nombre de edema. ¿Quedó claro qué es un edema? Sí. Entonces, el edema es la acumulación excesiva de líquido intersticial. ¿Por qué causas se dan? Pues por muchas. Una, ya les dije, un tumor aquí a nivel de los capilares. ¿Qué va a pasar acá si hay un aumento en la presión hidrostática? Sí, por una falla renal, una falla hepática o renal, se va a acumular acá un aumento en la presión hidrostática y del lugar a que se escapen 4, se van a escapar 6. De esas 6 regresan 2 aquí, a la vena, y 2 al linfático. Se van a quedar excedentes 2, ¿verdad? Y esto va a originar un edema. Una persona que tenga, por ejemplo, una falla cardíaca o renal, se empieza a tener un excedente de líquido y se le empiezan a hinchar los pies, como vemos aquí en esta imagen. Y esto está generando un edema por un aumento en la presión hidrostática, una falla en el corazón, una falla renal, y va a ocasionar esto. Una Doctor, Mande. disculpe, no sé si tenga que ver o va de más mi pregunta, pero las personas que tienen lupus cuando tienen edemas, ¿es por lo mismo? ¿O ya me estoy saliendo Sí, del tema? sí, Ah, pero ahí, por ejemplo, en lupus lo que muchas veces aumentan son las plaquetas también. Entonces, si se aumentan las plaquetas, pues también se altera la coagulación, entonces todo esto puede generar edema también. Ujú. sí, gracias. Hay muchas causas. Todas estas que estamos hablando ahorita así de enfermedades, una hipoproteinemia también te puede causar una hipoproteinemia. Acuérdense qué quiere decir hipoproteinemia. ¿Qué quiere decir hipo? ¿Que hay deficiencia? ¿Eh? ¿Deficiencia de proteínas? No. Sí, disminución. Disminución de proteínas. ¿Y qué son las proteínas? ¿Cuáles son las proteínas? ¿Se acuerdan? La albúmina, La albúmina, por ejemplo, es la principal, ¿verdad? Si de esta disminuye y es la que regula la presión osmótica, ¿se acuerdan? Pues no va a regularla. Y entonces esta hipoproteinemia va a generar mayor líquido intersticial porque la presión osmótica se va a alterar, lo cual le va a permitir aquí que se vaya acumulando más líquido intersticial. Una persona, por ejemplo, que llegue a tener un edema generalizado que se llama anasarca, ahí lo que se le empieza a administrar más que diuréticos para que pierda líquidos y no se le haga edema, ahí ya se tiene que utilizar albúmina para que ese líquido se empiece a perder y no genere edema. Un paciente que también tenga falla cardíaca, se empieza a acumular agua en los pulmones
y un edema pulmonar es gravísimo porque el paciente se muere. Un descuido, estamos hablando ahorita todavía de enfermedades, ahora vamos a hablar de no enfermedades, sino a lo mejor en iatrogenia. Una iatrogenia es un mal uso médico, ¿no? Una mala acción médica. En el caso, por ejemplo, si tengo un perro yo anestesiado, porque voy a entrar a quirófano o porque estaba deshidratado y ya lo canalizo para hidratarlo, pero me descuido, empiezo a atender a otro paciente y dejo cuidando a mi ayudante David. Y yo pues lo hago responsable a él, ¿no? Porque el ayudante siempre tiene la culpa. Entonces, si él se descuida también y se le deja el suero abierto a ese paciente, ¿qué va a pasar? Pues que excedemos de líquido en la sangre porque ya le metimos muchísimo suero y ese suero está conectado a la sangre, entonces vamos a aumentar exageradamente el volumen de la sangre y eso que va a ocasionar que aumente la presión hidrostática acá y que se salgan del lugar de 4, se van a salir tal vez hasta 10 flechas, imagínense todo el líquido que se va a escapar porque va a aumentar exageradamente la presión hidrostática y a nivel de los capilares también pues no va a tener esa presión, no va a aguantar y se va a salir muchísima sangre, muchísimo líquido a ese espacio intersticial. ¿En dónde pasa más tiempo la sangre? ¿En qué órganos pasa más tiempo la sangre? ¿En el corazón? No, no. El corazón solo la recibe y la bombea. ¿En el Ahí no se hígado? queda. No, Circulación. ¿en qué Cuando órgano? Órgano. ¿El cerebro? ¿Riñones? No. No le atinaron en los pulmones. En los pulmones porque se tiene que oxigenar. Entonces, imagínense, se va a quedar más, ahí pasa más tiempo la sangre y como este volumen de la sangre va a aumentar exageradamente por el descuido de que le administramos mucho suero a ese paciente, inmediatamente vamos a generar un edema pulmonar y ahí se desarrolla por una iatrogenia, por un descuido médico. Y se puede morir el perro, luego, y por un descuido. Entonces ahí lo que se tiene que hacer rápidamente diuréticos. Y si es necesario, si ya se va con edema pulmonar, hay que meter albúmina de volada para que ésta facilite la pérdida de líquido, ¿ok? Y no se llegue a acumular más y más y más. Entonces, ese es otro ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, de edema, tenemos la obstrucción linfática que ya hablamos acá, puede ser por un tumor en un linfonodo, y entonces esto empieza a generar edema. La falla renal ya la habíamos platicado. En alergias, por ejemplo, en alergias también esto se va a alterar porque va a aumentar la presión hidrostática, se va a alterar ahí muchos mediadores químicos como la histamina, bradicinina, todas estas se van a alterar y van a alterar la presión hidrostática y esto va a ocasionar edema. Hay otro ejemplo muy simple que siempre pasa cuando tenemos un perrito o en humanos también tenemos una torcedura, una luxación y ponemos un vendaje, ¿no? Para que no duela. Y si ese vendaje lo ponemos muy apretado, también abajo de ese vendaje vamos a ocasionar que tenga edema, porque vamos a obstruir la circulación con ese edema apretadísimo. ¿Están de acuerdo? Y ya no va a fluir esta circulación de la sangre. Entonces empieza a salir ese líquido de la sangre y se empieza a acumular mayor cantidad de líquido intersticial. Un vendaje bien apretado también va a generar un edema. En ese momento que quite yo la venda,
mando un diurético y rapidísimo se controla ese edema. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a diagnosticar que eso es edema y no una inflamación? Lo que está presentando el paciente con el signo de Godet. ¿Cómo es el signo de Godet? Vamos a apretar con la mano, con los dedos fuertes en donde está ese aumento de volumen, y si se quedan marcados nuestros dedos ahí, eso quiere decir que sí hay edema. ¿Ok? Esto es como comprobar clínicamente si ese aumento de volumen es edema o inflamación. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Pues hasta aquí terminamos de ver transporte. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Si no se quedan los dedos marcados, solo quiere Sí, decir que el animal está gordo o qué. o que hay una inflamación, ¿no? Por ejemplo, si trae un miembro, o sea, una patita con aumento de volumen, se ve mucho más gorda que la otra manita. Ahí lo que vamos a ver es si hay inflamación o edema. Si tú lo aprietas con tus dedos y se queda marcados ahí tus dedos, entonces tiene un edema. ¿Y qué sospecharías ahí? ¿Que se torció? ¿Que fue un golpe? ¿O qué? ¿De qué sospecharías? Tal vez un tumor, ¿Por qué te fuiste a ese extremo de un tumor? porque usted dijo que podía ser un tumor en el canal linfático y que no está dejando pasar bien la linfa. No, pero ya te fuiste súper al extremo y tendrías que tener una visión como Superman, ¿no? Para poder ver un tumor en capilares o en un linfonodo. Hay que siempre empezar por lo básico. Cuando hacemos un examen clínico, hay que empezar por lo básico. Y ya después nos vamos a apoyar en todas las pruebas de gabinete, como rayos X, ultrasonidos, estudios de sangre. Pero un examen clínico es empezar por lo básico. Y si yo veo y me dice un señor, fíjese que le traigo a mi perrito para que lo revise, trae su patita muy hinchada, una manita, está bien hinchada y la otra no, mire, se ve totalmente una más gorda que otra. Entonces lo empiezas a revisar y si le aprietas con tus dedos y no se marcó, ¿qué sospechas? ¿Un absceso? Un absceso, pero es general, es toda la mano, no es local. Un absceso, haz de cuenta Ok, que se ok. lleva a cabo por una herida, se infecta, se cierra y entonces es un absceso. Un absceso es, acuérdense, que es una herida infectada, llegan muchos neutrófilos para controlar esa infección en la herida y si no pueden controlarla, se van a morir y van a formar piocitos, pus. Esto se cicatriza y se queda la pus adentro, eso es un absceso. Pero aquí no hay heridas ni nada. Acuérdense, todo lo que hemos visto lo tienen que registrar en su disco duro. Entonces eso no puede ser un absceso. Puede ser solamente inflamación. Puede ser una inflamación. Y sí, exacto, una inflamación. Entonces ahí pensaríamos en un golpe, ¿verdad? Lo pisaron o se torció o se golpeó su patita. Una inflamación. Y si sí se provocaría un edema, si sí hay edema, si sí se quedaron tus dedos marcados, ¿qué pensarían? ¿Por qué es?
¿Por qué creen que tuviera edema ahí? Sí se quedaron los dedos marcados, ¿por qué? Ahí están las causas. Por una falla renal, tal vez, o No, pero es acumulación. humanita nada más. Tal Es vez lo- una ¿Obstrucción alergia, linfática? Una alergia, ¿por qué? puede ser alimentaria o por contacto. Alimentaria, no, alimentaria es general y se saldrían ronchitas o X, ¿no? O sea, una alergia alimentaria y tuviera vómito, otras cosas. Pues un piquete de algún insecto, un piquete de algún insecto va a causar esa alergia, una hipersensibilidad, ¿sí? Por un insecto. Lo picó y le causó esa alergia al insecto y entonces tiene toda la pata hinchada y comprobamos que eso es un edema, entonces le vamos a poner un antihistamínico rápidamente y con eso se le quita. ¿Ok? Entonces son muchas cosas que puede causar un signo de Godet, que nos refiere, si hay signo de Godet, que es un edema. ¿Ok? Sí. ¿No tienen dudas? Y por un tumor no se puede generar también un edema. Bueno, es que yo conocí un caso de una Sí, persona que le salió un tumor en la cabeza y dicen que se dematizó mucho de la cara, como que los cachetes se veían muy, como que muy hinchado. sí, por supuesto, un tumor, una neoplasia en cualquier lugar va a generar un edema. Si es en piel, por ejemplo, pues no tanto, porque ahí no hay vasos importantes, pero si ya es en un tumor en el miembro, pues, en uno de los miembros, sí va a generar edema de ahí para abajo. Por supuesto, porque pues va a obstruir toda la circulación. También una cirugía mal realizada, por ejemplo, puede ocasionar un edema, porque si de lugar de disecar, por ejemplo, se fractura un perrito una pata y tenemos que meterle una placa y de lugar de disecar cortamos los músculos para llegar al hueso, pues imagínense cuántos vasos, cuántos capilares no voy a cortar ahí, un montonal, y eso va a salir toda la sangre y va a generar un edema marca diablo, ¿no? Pues todas son iatrogenias y las otras son enfermedades o patologías. ¿Ok? Sí. Sí. Entonces, si no hay dudas, vamos a pasar al siguiente tema. Doctor, tengo una duda. Dime. ¿En cuánto tiempo más o menos se forma un edema? Y cuando se forma, bueno, usted mencionó que obviamente puede fallecer el perro. Me imagino que obviamente es un signo por el cual se tiene que actuar inmediatamente. Depende si es porque le pusiste suero y te distrajiste y se le metió mucho suero, pues ahí sí vamos a ocasionar un edema, pero pulmonar, ese es el que hay que actuar rápido. Pero si es un edema porque le pusiste un vendaje en su manita y está toda hinchada la manita, no pasa nada, o sea, ahí nada más le aflojas la venda, se la vuelves a colocar y le pones un diurético y rápidamente se le quita. Entonces, si es un edema ocasionado por un vendaje apretado, pues en un par de horas ya va a tener edema en lo que resta después de ahí de colocar el vendaje. Si el vendaje lo pusimos aquí en la muñeca y después de una hora, pues ya los dedos van a estar todos con edema.
Eso Ah, es ya vale. rápido, eso es Vale. rápido, pero si hablamos de otro tipo de edema, pues hay que atenderlo. O sea, por ejemplo, si es un paciente que ya tiene fallas cardíacas y eso, pues ya está muy complicado, ¿no? Si con los diuréticos no se controla, pues ese paciente se empieza a volver más grave. Y si es una falla renal, pues ya le damos diuréticos y demás, lo empiezas a controlar, se empieza a dializar el paciente o se empiezan en veterinaria en un problema de falla renal, se manejan medicamentos que cumplen la función de dializarlos y entonces pues eso se empieza a controlar poco a poco. Pero si es una iatrogenia por el suero, pues entonces de volada hay que meter diuréticos antes de que genere un edema pulmonar. Si es un Vale. vendaje así simple, pues nada más se quita el vendaje y y rápidamente con un diurético se quita, o sea, con una o dos pastillitas de un diurético, se le quita rápido lo de la manita, o sea, no pasa nada. Ok, gracias, doctor. Ujú. Si no hay más preguntas, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a ver el día de hoy, entonces vamos a continuar con tejido muscular. Bien, el tejido muscular es otro de los 4 tejidos básicos, como habíamos hecho aquella introducción. ¿Se acuerdan de los 4 tejidos básicos? Que era el tejido epitelial, tejido conjuntivo, que lo acabamos de terminar, luego viene el tejido muscular y luego el tejido nervioso. Esos son los 4 tejidos básicos. Y este tejido muscular, pues es un conjunto de células unidas con una función especializada que es la contracción. Este tejido muscular se va a dividir en 3 tipos: tejido muscular estriado esquelético, tejido muscular estriado cardíaco y tejido muscular liso. El esquelético, como ya vimos también en la introducción, este es el que va a formar un sistema de palancas, ¿verdad? Junto con el tejido óseo para poder mover y desplazar al individuo. El músculo estriado cardíaco es el que va a estar formado o formando parte del corazón. Y el liso va a estar ubicado en todas las vísceras, ¿sí? En todos los órganos viscerales, ahí se va a localizar el músculo liso. El cardíaco, pues es importante que se contraiga para el bombeo de la sangre. El esquelético ya lo mencionamos para poder desplazar al individuo y que camine. Y el liso, pues para la motilidad intestinal o la contracción en el útero, o la contracción en la vejiga para la micción. Vamos a empezar a hablar del tejido muscular estriado esquelético. Como ya les mencioné, el tejido muscular estriado esquelético va a estar unido al tejido óseo para que se contraiga y desplace al individuo, ¿sí? Este tejido muscular estriado esquelético es de tipo voluntario. Este músculo lo podemos mover a voluntad, ¿verdad? Si yo quiero contraer mis músculos de mi brazo para moverlos, de mi mano, lo voy a mover a voluntad. Y todos los músculos estriados esqueléticos son de tipo voluntario, a excepción de un músculo que se encuentra en el oído que se llama estapedio. Y este músculo no es voluntario, no va a obedecer, ¿ok?
este es el que va a mover al yunque en el oído. Es el único músculo que es estriado esquelético y es de tipo involuntario. Este músculo está compuesto por muchas fibras musculares. Muchas fibras musculares. Y aquí lo vemos. Está compuesto por fibras musculares que a su vez está formado por miofibrillas y cada miofibrilla va a estar formada por miofilamentos. El término no el término, la palabra que inicia con mio quiere decir miomúsculo, ¿ok? Entonces, cada fibra muscular está formada por miofibrillas y estas a su vez por miofilamentos. Y este se encuentra en todos los músculos del cuerpo del individuo. También lo podemos encontrar el músculo estriado esquelético en la lengua. Por eso es que la lengua la podemos mover a voluntad hacia todos lados, ¿correcto? Oiga, doctor, Sí. pero igual se podría decir que el estriado esquelético en ocasiones no es voluntario, ¿no? Por ejemplo, cuando hay tiritera por fiebre, ahí no se puede controlar si se mueve o no. Sí, bueno, eso ya es otra fisiología, pero en general sí es de tipo voluntario siempre. Ujú, Ok, gracias. sí. Y este músculo estriado esquelético está formado por dos tipos de células, unas que se denominan extrafusales o típicas, también se le llama así, y las otras se van a denominar intrafusales. Las más abundantes son estas, las extrafusales o típicas, que justamente son las que van a formar a toda la carne del individuo. Recordamos que cuando llamamos carne del individuo son cuando son animales que se utilizan para consumo, ¿verdad? Como los bovinos, los borregos, los cerdos, las aves, todos estos animales que forman parte del consumo humano, todo ese músculo está formado por las fibras extrafusales. Estas son células alargadas, son las más abundantes, como ya les decía, y van a presentar muchos núcleos a la periferia. En un corte histológico, ¿sí? Microscópicamente, estas células van a presentar muchos núcleos a la periferia. Aquí vemos una célula extrafusal en un corte longitudinal a lo largo. Esta que estamos viendo aquí con el cursor es una célula extrafusal en un corte longitudinal. Estamos viéndola a lo largo. Fíjense cómo va a presentar muchos núcleos y estos núcleos se van a encontrar o se van a ubicar en la periferia de la célula. Es una célula multinucleada y sus núcleos se van a localizar a la periferia. También va a presentar estrías transversales al eje longitudinal. Estas estrías son unas rayitas que se van a observar así transversalmente a lo largo de la célula. Van a estar transversales al eje longitudinal. ¿Ok? Y en un corte transversal esta célula, también vamos a ver que sus núcleos se van a agrupar a la periferia. Nada más que en un corte transversal no vamos a ver las estrías, obviamente, porque están en ese sentido.
Todo esto que estamos viendo aquí son células extrafusales o típicas, ¿ok? Y estas son las responsables de la contracción muscular. Aquí tenemos otra imagen, son puros cortes transversales del músculo estriado esquelético. Observen cada una de estas cómo presenta muchos núcleos y sus núcleos van a estar localizados a la periferia. En un corte con una tinción H y E, el músculo siempre lo vamos a ver rosa mexicano, como vemos esto. Esto que se ve más pálido, todo este tejido que se ve más pálido, aquí más clarito, ¿qué tejido es? Ya lo conocen ustedes. ¿Adiposo? No, ¿a poco ves Tejido círculos? conjuntivo, Sí, tejido conjuntivo, ¿qué? cartilaginoso. No. Tejido conjuntivo ordinario laxo areolar. Ah, ok, sí. Laxo areolar. El adiposo tendríamos que verlo en círculos y con sus núcleos desplazados a la periferia, acuérdense. Entonces, el músculo siempre lo vamos a ver en color rosa mexicano. Y sé que este músculo que estoy viendo aquí es músculo estriado esquelético porque va a presentar muchos núcleos y va a estar ubicados a la periferia. ¿Ok? Bien, vamos a hablar, seguimos hablando de esta célula, la célula extrafusal. Esta célula extrafusal va a tener su citoplasma, que aquí se va a denominar sarcoplasma. Sarco, que quiere decir carne. ¿Ok? Entonces, estas células va a tener su citoplasma que se va a llamar sarcoplasma. Su membrana plasmática se va a llamar sarcolema. Sus mitocondrias se van a llamar sarcosomas. Su retículo endoplásmico se va a denominar retículo sarcoplásmico. ¿Ok? Este retículo sarcoplásmico va a rodear a toda la célula, excepto en sus límites laterales. Ahí va a tener unos ensanchamientos que se van a denominar cisternas terminales. Y aquí lo vemos. Este es el límite de una célula y acá está el límite de otra célula. Este ensanchamiento recibe el nombre de cisterna terminal. Y ahí donde tenemos dos cisternas terminales, este sarcolema se va a invaginar. Y al invaginarse va a formar un sistema T, también denominado túbulo T. ¿Ok? Y a esta unión de dos cisternas terminales con un sistema T en medio, recibe el nombre de tríada muscular. ¿Ok? Entonces, la tríada muscular son dos cisternas terminales más un sistema T. ¿No hay dudas hasta aquí? No, Ok. Es No, doctor. Las miofibrillas son estructuras fibrosas y largas que están hechas de miofilamentos, como ya habíamos visto en la primera imagen. Cada célula va a tener muchas miofibrillas y cada miofibrilla va a tener muchos miofilamentos, ¿correcto? Estos miofilamentos son proteínas justamente en forma de filamentos. Un filamento es delgaditito. Sí conocieron ustedes los focos de antes, ¿no? Los focos clásicos, no estos de luz LED actuales, sino los focos de antes. Sí se acuerdan que por dentro de ese cristal había un alambrito muy delgadito.
ese se le llama filamento. Así es muy delgadito. Son proteínas delgaditas, así como si fuera un alambrito. Esos se llaman miofilamentos y están hechos de una proteína, ¿correcto? Estos miofilamentos hay gruesos y delgados. Los miofilamentos gruesos van a recibir el nombre de miosina. Y esta miosina, que son miofilamentos gruesos, está constituida por 2 proteínas más. Una que se va a denominar meromiosina ligera y otra meromiosina pesada. Y la forma que tiene esta miosina es como si fuera un bastón. ¿Sí? Un bastón. Un bastón en el cual la meromiosina ligera va a ser todo el largo del bastón. Y el mango del bastón, esa va a ser la meromiosina pesada. Por otro lado, tenemos los miofilamentos delgados. Esos miofilamentos delgados se van a denominar actina, que son las 2 proteínas más importantes del músculo, la miosina y la actina. Esta actina también está formada por 2 proteínas más, una que se denomina actina filamentosa, que contiene 2 proteínas más, troponina y tropomiosina. Y otra que es la actina globular. La filamentosa es también así como un alambrito muy delgaditito. Y la globular es como una esfera, ¿sí? Una esfera redondita, como una canica. Y estas 2 proteínas que les acabo de explicar, así van a estar agrupados, formando como una especie de espiral, como una espiral que va dando vueltas, ¿correcto? ¿Se acuerdan que la miosina tenía forma de bastón? Aquí lo vemos. Esto largo del bastón es la meromiosina ligera y este mango del bastón donde lo agarramos se llama meromiosina pesada. ¿Quedó claro? Sí. Y esta de acá es la actina. ¿Se acuerdan que había una actina que era globular? Esta es la actina globular. Son como esferas, como canicas. Esta es la actina globular. Y la actina filamentosa es esta amarilla que va acá. Pero esta actina amarilla está formada por 2, ¿verdad? La globular y la filamentosa. Entonces es la azul y la amarilla. A su vez que no las vemos, la filamentosa tiene la troponina y tropomiosina. ¿Ok? La filamentosa, es decir, esta amarillita que va acá. Esa es la troponina y tropomiosina. ¿Están de acuerdo? ¿Vamos bien aquí? Sí. Son Sí. las 2 proteínas, actina y miosina en verde. ¿Qué va a pasar aquí cuando surja la contracción? Ahorita lo vamos a ver. ¿Se acuerdan que les había comentado que el músculo estriado esquelético se llama estriado porque tiene unas rayitas transversales, ¿verdad? Unas rayas transversales al eje longitudinal. Y esas estrías que se veían en un microscopio
fotónico, como veíamos que se veían en color rosa mexicano, esas estrías correspondían a unas proteínas que estaban ahí formando y por eso se veían así como se agrupaban esas proteínas. Vamos a ver cómo están constituidas a nivel de un microscopio electrónico. En un microscopio electrónico vamos a ver estos filamentos gruesos y filamentos delgados. Y aquí tenemos los filamentos gruesos en azul. Y los filamentos delgados en moradito, en este como color lila. Ya los vieron, ¿no? Y entonces, esta zona que vemos oscura y clara, vamos a ver que cuando estas zonas que estamos viendo acá, que es un microscopio electrónico, que estamos viendo esta imagen, ¿no? Esta imagen que está aquí arriba, corresponde a esto. Los filamentos gruesos es todo esto, los filamentos delgados es esto de aquí. Y viendo esto a un microscopio de luz polarizada, nos íbamos a dar cuenta que cuando se emite una luz en algunas zonas, se iba a dirigir esa luz en un solo sentido. En ese microscopio de luz polarizada, cuando vemos la muestra, al proyectarle una luz en unas zonas, se proyectaba en un solo sentido. A eso se le llama isotropismo. Y en unas zonas, esa luz se proyectaba en dos direcciones, en dos sentidos. Eso se le llama anisotropismo. Entonces, la zona en la cual se proyectaba en un solo sentido la luz era toda esta zona clara que vemos aquí. Y toda esta zona clara que se proyecta la luz en un solo sentido, isotropismo, se le denominó banda I de isotropismo. Y la zona oscura, que es toda esta, correspondía cuando se proyectaba la luz en dos sentidos. Eso se llama anisotropismo. Y a esta zona se le puso el nombre de banda A, de anisotropismo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Ok. Entonces tenemos una zona clara y una zona oscura, una zona clara y otra zona oscura. Y así es como estaba esa célula extrafusal viéndola a un microscopio electrónico y viéndola a un microscopio de luz polarizada. Observando en el microscopio electrónico esta banda I, que es toda esta zona clara, se dieron cuenta que estaba dividida por una línea oscura en medio. Cada zona clara estaba dividida por una línea oscura en medio. Y a esta línea oscura que divide por la mitad a la zona clara, le pusieron línea Z. Línea Z.
a la línea oscura que divide en dos a la zona clara. ¿Correcto? El espacio que existe entre una línea Z y otra línea Z, todo este espacio que corresponde entre una línea Z y otra, recibe el nombre de sarcómera. ¿Qué es la sarcómera? La unidad morfofuncional del músculo estriado esquelético. Y nada menos que es la responsable de la contracción. ¿Quedó claro qué es la sarcómera? Sí. Sí, doctor. Es el espacio existente entre una línea Z y otra. Y es la unidad morfofuncional del músculo estriado esquelético. Es decir, es la responsable de la contracción. Ahora vamos a ver la zona oscura, que es la banda A. Toda esta zona oscura es la banda A. También estaba dividida por una zona clara en medio. Una zona clara en medio. Esa zona clara de en medio es la banda H. Y a su vez esta banda H estaba dividida otra vez por una línea oscura. ¿Ya la vieron aquí en medio? Y esta línea oscura recibe el nombre de línea M. Y así está como está constituida a nivel de un microscopio electrónico. Filamentos delgados, filamentos gruesos. ¿Dónde se observan los filamentos delgados y gruesos? O sea, veo más las líneas, pero ¿dónde están? Como que los filamentos no se distinguen muy bien, ¿o sí? ¿En dónde? ¿En el dibujo o en la imagen? En la imagen. Acá en la imagen, de aquí a acá, toda esta zona oscura son los filamentos gruesos. ¿Sí? Y los filamentos delgados son estos que se ven aquí en la zona clara, aquí van delgaditos. ¿Ok? Sí. Si te fijas aquí, en esta zona, pues es más oscura todavía que esta o que esta, porque aquí hay una zona clara, que es la H, que es esto que hace más claro aquí en mente. ¿Ok? Sí quedó claro cómo está constituido a nivel de microscopía electrónica las bandas y las líneas y cuál es cuál. Sí, Doc. Y de dónde salió el darle el nombre de banda I y banda A. Banda A es la zona oscura, banda I es la zona clara. ¿Y por qué se les dio ese nombre de banda A e I? I de isotropismo, A de anisotropismo. Y después esta está dividida por una línea Z. Entonces el espacio existente entre una línea Z y otra es la sarcómera, la unidad morfofuncional del músculo. Y aquí tenemos otra imagen en microscopía electrónica, ¿sí? En la cual vemos lo mismo, pero aquí ya agrupamos todo. ¿Se acuerdan que esta célula, cómo se llamaba esta célula?
¿Célula qué? ¿Cómo se llama la célula que estamos hable y hable todo el tiempo de ella? Muscular. No, Muscular. no. Hay dos tipos, ¿no? En músculo estriado esquelético hay dos tipos de células. Una extrafusal y una intrafusal. ¿Esta ¿Estamos cuál es? hablando de la extrafusal? Extrafusal. Todo el tiempo estamos hablando de la extrafusal. ¿Cuál es la extrafusal? La que forma a casi todos los músculos del individuo, a toda la carne del individuo. Es la más abundante. Aquí estamos hablando de la célula extrafusal. ¿Y se acuerdan en un microscopio fotónico, que son los que usamos en el laboratorio? ¿Qué características tenía? Cuando la veíamos rosa mexicano, ¿qué características tenía? Que tiene muchos núcleos. Ajá, aquí ves los núcleos en este dibujo. Estos son Muchos. los núcleos, ¿no? Acá arriba. Las estrías estarían aquí transversales, ¿estamos de acuerdo? Y esta estaba formada por miofibrillas y miofilamentos. Estos son los miofibrillas, estos paquetes, y cada uno de estos son los miofilamentos. ¿Correcto? ¿Se acuerdan cómo se le llamaba al citoplasma? Acá está, Sarcoplasma. sarcolema. Ah, ¿Se acuerdan cómo se les llamaba a las mitocondrias? sarcosoma. Sarcosomas, aquí están. ¿Ven este en azul? En azul clarito, ¿ven esto en azul clarito? Todo esto en azul clarito que está así, aquí, como una malla. Este es el Sarcoplasma. no, Sarcolema. no, el sarcolema está acá, es por fuera. Todo esto cafecito que vemos es el sarcoplasma. La sarcómera. Este es el retículo sarcoplásmico. Retículo sarcoplásmico, que es el retículo endoplásmico, acuérdense. ¿Sí? Retículo sarcoplásmico. Entonces es el de color azul, ¿verdad, doctor? El de color azul clarito Sí. es el retículo sarcoplásmico, todo el de color azul clarito. ¿Se acuerdan que este retículo sarcoplásmico en los límites tenía un ensanchamiento, sí o no? La invaginación. No, un ensanchamiento, que son cisternas terminales. A esta todo en azul que no está interrumpido por esto morado, son las cisternas terminales, ¿correcto? Y en medio se va a invaginar el sarcolema y va a formar ahora sí esa invaginación que se llama ¿qué? Sistema T. ¿Correcto? Dos cisternas terminales más un sistema T, ¿cómo se le llamaba? Una triada muscular. Exacto, triada muscular. ¿Ok? Ahí vamos bien, ¿no? Oiga, doctor, ahorita me surgió una duda porque usted dijo que el sarcolema era el citoplasma, pero es la membrana, ¿no? El citoplasma es el Ajá. sarcoplasma. El sarcolema es la membrana plasmática. Exactamente. Entonces acá está el sarcolema está el sarcolema y el sarcoplasma. Otra vez nos bajamos, acá está. Aquí está el sarcolema y el sarcoplasma. Y aquí se va a invaginar y va a formar el sistema T, que atraviesa entre dos cisternas terminales. A esto se le llama triada muscular, ¿correcto? Ahí vamos bien.
¿Sí? Sí, Ok. Ahora, aquí mismo en este dibujo tenemos los miofilamentos. Este es un miofilamento. Y aquí podemos observar por qué se veían esas estrías transversales. Y es por la agrupación de estas proteínas, ¿verdad? Que ya sabemos que van a formar lo que son las bandas A, que es la banda oscura. ¿Vemos la banda oscura aquí, de aquí hasta acá? Y vemos la banda clara de aquí a acá, ¿sí o no? sí, Ok, vemos que la banda clara está dividida por una línea oscura. Aquí hay otra banda clara que está dividida por una línea oscura. Esta es la línea Z y esta es la línea Z. El espacio que existe de esta línea Z hasta la otra línea Z se le llama sarcómera. Mira, ¿Ok? Y aquí sí observan cómo están los filamentos gruesos y delgados acomodados. Estos son los gruesos y estos de aquí son los delgados. ¿Ok? Los filamentos gruesos, ¿dónde están ubicados? En toda la banda A. ¿Y los delgados de dónde a dónde corren? de la línea ahí, Z. ¿Eh? La línea Z. en toda la línea, digo, la banda ahí. En toda la banda ahí, solo aquí. La zona clara o la línea Z. Y también en la banda A, ¿no? Ajá, pero entonces dime de dónde a dónde corren. De línea Z a línea Z. No. ¿A poco atraviesan hasta allá? Ve aquí, aquí se terminó, mira. ¿Ya lo viste que aquí se terminó? Esta zona clara, ¿cómo se llama? Zona H, creo. Ajá, banda H. A banda Entonces H. van a correr de la banda H, ¿a dónde? A la banda I. A la línea Z. A la línea Z. ¿Sí? Ok, perfecto. Y aquí lo vemos. Zona clara, isotropismo. Zona oscura, anisotropismo, que es banda I, banda A, dividida por una zona clara, que es la banda H, dividida por la mitad por una línea oscura, que es la M, ¿correcto? Y toda la banda I por la mitad por una línea oscura, que es la Z. Z y Z, sarcómera. ¿Correcto? Ahora vamos a ver aquí cómo se va a llevar a cabo la contracción. Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Sí? Sí, Ok. Vamos a ver cómo se va a llevar a cabo la contracción muscular. Para que se lleve a cabo la contracción muscular tenemos la placa motora. ¿Qué es esto? La unión de la terminación nerviosa a su órgano blanco. ¿Están de acuerdo? Entonces tenemos una motoneurona que es una neurona presináptica
tenemos aquí el botón presináptico y tenemos acá el órgano blanco. Y tenemos este espacio existente aquí que sería el espacio presináptico. ¿Correcto? Aquí, en este botón presináptico, van a tener unos mediadores químicos ahí o neurotransmisores. ¿Como cuál? La acetilcolina. Esta acetilcolina se va a liberar y va a caer en el espacio presináptico. ¿Ok? Aquí está el neurotransmisor acetilcolina, cae al espacio presináptico y va a despolarizar la membrana, va a despolarizar el sarcolema, todo lo va a despolarizar y entonces el impulso va a correr a través del sistema T. Se va a imaginar y va a entrar al sistema T. ¿Están de acuerdo? Aquí va a activar a las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico. Activa a las cisternas terminales que están aquí a su lado del retículo sarcoplásmico y este retículo sarcoplásmico va a liberar calcio. Y al liberarse el calcio del retículo sarcoplásmico, va a hacer que la troponina desplace a la tropomiosina hacia atrás. Hagan de cuenta que la jala como una bisagra hacia atrás, ¿sí? La troponina agarra y desplaza la tropomiosina hacia atrás y al desplazarla, al jalarla hacia atrás, va a dejar libres a la actina globular. Ella la protegía, pero en este momento, como se jalaron para atrás, la desprotegen, la dejan libre. Y entonces, en ese momento, la miosina se va a unir a la actina. Y en ese momento se lleva a cabo la contracción muscular. Cuando la actina y la miosina se juntan, se lleva a cabo esa contracción muscular, lo cual va a ocasionar que el espacio existente entre una línea Z y otra se reduce, se acorta y en ese momento se lleva a cabo la contracción muscular. ¿Está claro? Sí, sí, doctor. Ok. Y aquí vemos cómo se libera. Siempre está protegida la troponina y la tropomiosina envuelven a la actina globular para que esta de la miosina, el botón, ¿se acuerdan que es la meromiosina pesada? No se ponga en contacto, no se junten, pero cuando pasa esto, entonces se retrae, se hace para atrás, deja libre a la actina globular con la meromiosina pesada y se tocan. En ese momento se lleva a cabo la contracción muscular y el espacio existente entre una línea Z y otra se va a reducir, se va a hacer más cortito, ¿correcto? Y esto es la contracción muscular. ¿Hasta qué momento esto se vuelve a relajar? ¿Hasta qué momento este músculo se vuelve a relajar?
hasta que el calcio nuevamente regresa al retículo sarcoplásmico y viene la relajación muscular. ¿Ok? ¿No hay dudas de la contracción? ¿Cómo se lleva a cabo? Pueden ustedes enlistar los pasos para que los recuerden más rápido. Uno, pues tendría que ser la liberación del neurotransmisor, ¿no? Se libera el neurotransmisor, acetilcolina. Este va a despolarizar la membrana, viaja el impulso al sistema T, se invagina, despolariza o activa a las cisternas terminales. Este retículo sarcoplásmico libera calcio. Entonces, este va a ocasionar que la troponina jale a la tropomiosina hacia atrás, dejando libre actina, miosina, se juntan y se lleva a cabo la contracción muscular. ¿Ok? Si yo estoy descuidado y estoy esperando en la taquería mis taquitos y me descuido y chin, me recargo en la plancha y está caliente. ¿Ahí qué pasó? Voy a detectar lo Pues un caliente. estímulo, ¿no? Ajá, entonces tiene el estímulo del dolor, del calor. ¡Ay! Inmediatamente se libera y se va a contraer rápidamente el músculo para decir, quítate que está caliente, ¿no? Se lleva a cabo rápidamente esa contracción muscular. Inmediato. Necesita de ese estímulo, ¿verdad? Ok, pues vamos a hablar ahora de cómo están agrupados estos músculos. ¿Sí? Estos músculos, que ya sabemos que es la célula extrafusal, ¿verdad? Es la que estamos hablando. Hasta ahorita seguimos hablando de la extrafusal. Esas células van a estar rodeadas por tejido conjuntivo ordinario laxo areolar. Esa célula muscular va a estar rodeada por tejido conjuntivo ordinario laxo areolar. Y a ese laxo areolar que va a rodear a cada célula, que la vemos aquí en color como rosita alrededor de lo rojo, este laxo areolar que rodea cada célula va a recibir el nombre de endomisio. Y luego nuevamente un conjunto de células, como lo vemos acá, aquí ya está un conjunto de células. Nuevamente los rodea tejido conjuntivo ordinario laxo areolar, que lo vemos en azul. Y a este laxo areolar que rodea a un conjunto de células,
recibe el nombre de perimicio. Y esta estructura que está aquí ya se le llama fascículo. Un fascículo es lo mismo, un conjunto de células rodeadas por el laxo areolar, que es el perimicio. ¿Correcto? Entonces, nuevamente un conjunto de fascículos, que son todos estos, los vuelve a rodear por fuera laxo areolar. Y a este laxo areolar que rodea a todos los fascículos recibe el nombre de epimicio. Y todo esto en general, pues es un músculo. Es un paquete muscular, es un músculo este. ¿Quedó claro? Sí. Sí, son los tipos de agrupaciones musculares o son como, No, pues, es desde la célula, hablamos desde la célula. Es el conjuntivo ordinario que agrupa a cada célula, a un conjunto de células y a todo el músculo. ¿Ok? Es lo mismo que vimos cuando hablamos del tendón. ¿Se acuerdan del tendón cuando vimos que lo rodea el laxo areolar? Se Sí, llamaba endotendón, peritendón y epitendón. Aquí va a ser igual endo, pero se va a llamar micio. Perimicio, epimicio. Si yo les hago una pregunta, ¿qué es el perimicio? ¿Quién me la responde? ¿Qué es el perimicio? es tejido conjuntivo ordinario laxo areolar que rodea Areolar, no, un conjunto de fibras musculares. Exacto. ¿Sí quedó claro todo eso? Entonces el epimicio, pues es el laxo areolar que rodea todo un músculo. Y cuando vamos a suturar, por ejemplo, que yo disequé una cirugía para entrar al hueso y ponerle un clavo intramedular o algo así para una fractura, cuando ya terminé, acuérdense, para que yo entre al hueso, no tengo que cortar los músculos, ¿eh? Los tengo que disecar. ¿Qué es esto? Separar a esos músculos sin cortarlos para que no provoque hemorragia y no provoque edema. Y aparte, pues luego llegan a afectar a la contracción, o sea, luego ya no sirve ese músculo también. Bien, una vez que ya los disequé y ya terminé la cirugía, ahora los tengo que cerrar. Ahora lo que voy a suturar justamente son esto. Voy a suturar el epimicio para que no dañe las fibras musculares. Solo el epimicio para unir otra vez esos músculos que yo separé. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Bien, pues si no hay dudas, vamos a continuar. Y hasta aquí termino de describir a la célula extrafusal, que es pues nada menos que la responsable de la contracción, ¿verdad? Es la más abundante. Ahora vamos a hablar de las fibras extrafusales. Estas fibras extrafusales o células extrafusales, aquí si se dan cuenta, es lo mismo decir fibra que célula. Las células extrafusales hay dos tipos. Unas que se denominan de bolsa nuclear y otras que se denominan de cadena nuclear.
las células extrafusales, ¿sí? Están separadas de las extrafusales por justamente el endomisio. Las separa el laxo areolar, las rodea, las separa, ¿sí? Estas células intrafusales son las que forman parte de lo que se conoce como uso neuromuscular. El uso neuromuscular es donde va a llegar el impulso nervioso. Son las que van a recibir el impulso nervioso. Y son las responsables del tono muscular. Estas se van a dividir, como ya les decía, en bolsa nuclear y en cadena nuclear. Esto no es otra cosa más que donde se ubican sus núcleos. Si sus núcleos se ubican al centro, todos agrupados, todos amontonados al centro, se llaman de bolsa nuclear. Y si sus núcleos acompañan a todo lo largo de la célula, se van a llamar de cadena nuclear. Por eso se llaman así. Si van acompañando a todo lo largo, se llaman de cadena. Van formaditas una detrás de otra como una cadenita. Y si todos están amontonados al centro, se van a llamar de bolsa nuclear. Y ahorita los vemos. Aquí tenemos las de bolsa nuclear. Todos sus núcleos van a estar agrupados al centro y solo van a presentar estrías a los extremos. Y aquí vemos en esta imagen cómo todos estos núcleos están amontonados aquí al centro, ¿ya vieron? Y aquí a lo largo de lo que resta de esta célula, ya no hay núcleos, solo están las estrías. ¿Ok? Estas son de bolsa. Y las de cadena van a acompañar a todo lo largo de la célula. ¿Ok? A todo lo largo de la célula van a estar sus núcleos formaditos ahí uno detrás de otro. Y aquí lo vemos en este dibujo. En primer lugar, estas, las intrafusales, es donde va a llegar el impulso nervioso. Es donde llega el impulso nervioso. Son las responsables del tono muscular. Observan esta morada que va aquí, que se agrupan aquí, todos estos núcleos se amontonan en el centro. Estas son las de bolsa. Y observen esta otra moradita, que todos sus núcleos van ahí al centro, formaditos uno detrás de otro a lo largo. Estas son las de cadena. ¿Correcto? Y están separadas de las extrafusales, que son estas. Están separadas por esto que es el endomisio, que es tejido conjuntivo ordinario laxo areolar. Están divididas, estas están protegidas, están aisladas por laxo areolar. Y son las responsables de ese tono muscular. Aquí observamos cómo llegan las neuronas motoras, ¿sí? Y se ponen en contacto con ellas. Y de aquí corre el impulso a las otras para que siga el impulso nervioso y la contracción muscular. Aquí tenemos un acercamiento. Observen cómo todos los núcleos están agrupados, amontonados al centro.
son las de bolsa y cuando están a lo largo son las de cadena. Y aquí en este corte histológico, estos son como las vamos a ver siempre en el laboratorio. Este es un corte histológico, que es la primera que vimos al principio, ¿se acuerdan? Del tejido muscular estriado esquelético, en la cual sus núcleos están agrupados a la periferia en cortes longitudinales y en cortes transversales, multinucleados. ¿Ok? Observamos estas cómo están aquí. Son las de cadena y observemos estos núcleos agrupados al centro, son las de bolsa nuclear. Y estas dos que son las intrafusales están divididas por todo este conjuntivo ordinario laxo areolar. Vean cómo están separadas estas de todo este paquete muscular que son las extrafusales o típicas. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿No tienen dudas? ¿No? Ok, si no hay dudas, aquí ya se nos acabó el tiempo, ya son las 11. Vamos a dejar hasta aquí y el miércoles arrancamos con muscular estriado cardíaco y luego liso. Y luego arrancamos también con el siguiente tema que el lunes se los envío. Si no hay dudas ahorita, les voy a pedir, como en la clase pasada, que se pongan a leer estos temas que ya vimos. Y si hay dudas, nos pueden preguntar a mí o a mis ayudantes por el chat. Por favor. Sí, doctor. ¿Ok? Bien. Pues si no hay dudas, preguntas o comentarios, podéis ir en paz. La clase ha terminado.